Antes de que el rayo caiga, ya eligió a quién viene a buscar. Y en esta historia, Santa Bárbara y Changó no son mito, son el eco de una muerte real que nadie se atrevió a contar completa. En los confines del Imperio Romano nació Bárbara, hija de Dioscoro, un noble pagano severo que construyó una torre para encerrar a la joven. La aisló del mundo, porque temía que su belleza y carácter atrajeran influencias ajenas a sus planes familiares. En esa torre silenciosa, Bárbara empezó a cuestionar la adoración a los ídolos que su padre consideraba sagrados. Observó el cielo, el orden de la naturaleza y el rumor del viento que entraba por dos ventanas perfectamente alineadas. A medida que pensaba, su corazón se inclinó hacia la idea de un único creador, cuyo nombre todavía no conocía. Y ese despertar interior comenzó a marcar el destino que aguardaba fuera de aquellos muros. Cuando Dioscoro viajó lejos, ordenó construir un baño privado en la torre, diseñado con dos ventanas tradicionales. Pero Bárbara pidió a los obreros añadir una tercera ventana que simbolizara la Trinidad, revelando su fe reciente y aún clandestina. Ese cambio arquitectónico fue el primer acto concreto que conectó su alma con el cristianismo que acababa de abrazar. La tercera abertura inundó el lugar con una luz distinta, que parecía anunciar un camino espiritual irrenunciable. Cuando su padre regresó y vio la modificación, su furia estalló como una tormenta que retumbó dentro de la torre. Aquel destello de ira dio inicio a una cadena de eventos que marcaría la historia religiosa durante siglos. Al comprobar la conversión de su hija, Dioscoro la denunció ante las autoridades romanas para que fuese castigada. El prefecto Martiano ordenó torturas severas, intentando que Bárbara renunciara a esa fe considerada peligrosa. La joven soportó azotes, quemaduras y humillaciones sin cambiar una sola palabra acerca de su nueva creencia. Las heridas que le abrían sanaban de formas que los verdugos no podían comprender ni aceptar racionalmente. Cada día regresaban a atormentarla, pero la serenidad de la muchacha les resultaba más inquietante que la rebeldía, y esa calma convertía el ambiente en un escenario de sombras y silencio tenso, donde la fe parecía desafiar al dolor. Al no lograr que renunciara, el tribunal dictó sentencia de muerte, confiando la ejecución al propio Dioscoro. El padre llevó a Bárbara a la cima de una montaña, donde la decapitó con la frialdad de quien cree cumplir un deber. Mientras descendía con la espada, aún húmeda, una tormenta repentina oscureció el cielo sin previo aviso. Un rayo surgió del firmamento y lo fulminó al instante, reduciendo su cuerpo a cenizas frente a los presentes. Los testigos interpretaron aquel suceso como una declaración divina imposible de olvidar o minimizar. Desde entonces, Bárbara fue recordada como protectora contra el rayo, las explosiones y la muerte súbita. La identidad geográfica exacta de Bárbara se ha perdido en la historia, asociándose a Nicomedia, Heliópolis o distintas regiones. Su culto aparece plenamente establecido a partir del siglo VII, creciendo hasta convertirse en uno de los más extendidos de su época. La leyenda de la torre, la tercera ventana y el rayo acompañó su imagen en manuscritos, templos y relatos orales. Ella pasó a integrar el grupo de los 14 auxiliares, invocados en situaciones de gran peligro espiritual o material. Su día litúrgico quedó fijado el 4 de diciembre, marcando cada año una mezcla de devoción y temor reverente. Y en ese día, la historia de su vida se repite en múltiples lenguas como un eco antiguo que aún persiste. En varias regiones del mundo, la figura de Bárbara adquirió significados rituales y culturales que se fueron superponiendo al tiempo. Las ramas florecidas en Alemania, las semillas en Líbano y su patronazgo en minas latinoamericanas demuestran esa expansión. Cada comunidad tomó un aspecto simbólico de su leyenda y lo integró en sus propias tradiciones de protección. La historia de la joven de la torre se transformó así en un puente entre religiones, costumbres y geografías distantes. El rayo que cayó sobre su padre se convirtió en imagen poderosa, capaz de recorrer fronteras y siglos por igual. Y ese poder simbólico permitió que nuevos vínculos espirituales comenzaran a surgir en tierras lejanas. Entre los vínculos más significativos se encuentra el sincretismo
que la relaciona con Changó, el orisha yoruba del rayo y el fuego. Este enlace no altera la historia original de Bárbara, sino que refleja una unión cultural nacida en tiempos de dominación colonial. Personas de origen africano esclavizadas ocultaron a sus deidades tras figuras cristianas para proteger su religión ancestral. La presencia de una santa asociada a rayos, tormentas y poder hizo que la identificaran con Changó de manera natural. Ambas figuras comparten la simbología del relámpago, la fuerza, la espada y la justicia súbita que irrumpe sin aviso. Por ello, Santa Bárbara y Changó se celebran juntos en muchas comunidades afrocaribeñas sin borrar sus identidades propias. El vínculo se intensificó por los colores y elementos que ambos portan, como el rojo vibrante y la espada de autoridad. En pinturas populares, Santa Bárbara aparece con rasgos que evocan fuerza y luminosidad similares a los de Changó. Para muchos creyentes afrodescendientes, la imagen cristiana se convirtió en un manto protector que permitía mantener viva su espiritualidad. La santa simbolizaba la protección ante tormentas físicas y sociales, igual que el orisha simbolizaba poder y justicia. A través de ese cruce, la leyenda de Bárbara adquirió un matiz más amplio que la historia estrictamente cristiana, y el resultado fue una devoción híbrida, donde dos mundos espirituales convergen en un solo símbolo luminoso. El sincretismo no modifica la biografía de Bárbara, ni las fuentes tradicionales sobre su vida y martirio. Más bien añade un nivel cultural que explica cómo distintas sociedades reinterpretan símbolos según necesidades espirituales. En el Caribe, la figura de Changó representa el trueno que castiga y el fuego que purifica, atributos paralelos al rayo de Bárbara. Esa coincidencia permitió unir ambas creencias sin forzar contradicciones históricas ni inventar sucesos inexistentes. Bárbara permanece como mártir cristiana, Changó como orisha guerrero, pero comparten espacio en el imaginario popular. Y esa convivencia espiritual robustece el misterio que rodea la figura de la joven de la torre. En el mundo cristiano, la muerte súbita de Dioscoro, tras la ejecución, simboliza justicia divina y protección ante peligros repentinos. En la tradición yoruba, Changó castiga con fuego y rayo a quienes actúan con crueldad o injusticia contra inocentes. Ese paralelismo narrativo es uno de los pilares del sincretismo que relaciona ambas figuras sin alterar sus orígenes. La imagen del rayo cegador que baja del cielo sirve como puente para unir dos cosmovisiones distintas. En ambas, el fuego es revelación y sentencia, una fuerza que no puede ignorarse ni entenderse por completo. Así, cada culto conserva su identidad, pero comparten símbolos que convergen como líneas de una misma tormenta. Para contar su historia, basta con recordar que Bárbara nunca renegó de su fe, aunque enfrentó torturas constantes. Esa firmeza convirtió su figura en un ejemplo de resistencia ante cualquier forma de opresión espiritual o política. Los esclavizados reconocieron en ella una imagen compatible con la fuerza indómita de Changó, protector en tiempos adversos. La espada, que sostiene en muchas representaciones, recuerda poder, defensa y justicia, igual que el hacha de doble filo del orisha. La joven cristiana y el dios yoruba se volvieron así guardianes paralelos contra el peligro que llega sin advertencia. Y esa convergencia amplió la presencia simbólica de ambos en la memoria colectiva de varios pueblos. La torre donde vivía Bárbara simboliza confinamiento, pero también contemplación de lo invisible que se revela en la luz. A través de la tercera ventana, la joven expresó un acto espiritual que marcó su destino frente a la tradición pagana. Ese gesto la conecta con cualquier creencia que privilegie la iluminación interna ante la oscuridad externa. En el sincretismo, la ventana se interpreta como la apertura de caminos, algo muy presente también entre devotos de Changó. El rayo que cae del cielo después del sacrificio simboliza intervención divina con absoluta contundencia. Ese mismo rayo es el arma natural del orisha, lo que hace aún más estrecha la identificación cultural entre ambos. La tortura que padeció Bárbara resuena como un eco oscuro en cada tradición que la adopta en su imaginario espiritual. El dolor que no la quebró es interpretado como señal de una fuerza interna que supera límites humanos. Para los practicantes de religiones afroamericanas,
Esa resistencia recuerda la dignidad de los ancestros cautivos. Y en Changó ven esa misma fuerza que se alza incluso en medio de tormentas sociales y espirituales. El cruce no altera la historia, solo la amplifica culturalmente en su carga simbólica y emocional. Así, ambas figuras representan el triunfo inesperado frente a la opresión destructiva. Bárbara se convirtió en protectora de artilleros, mineros y profesionales expuestos al peligro súbito. Su nombre se invoca antes de encender pólvora o activar explosivos, pidiendo amparo frente al caos. Ese uso práctico de su devoción la vincula directamente con el fuego transformador de Changó. El orisha también rige los oficios que manejan energía peligrosa y destructiva, como si ambos vigilaran el mismo umbral. En ese paralelismo, devotos de una u otra tradición encontraron terreno común para la fe, y la imagen de la santa se volvió un puente poderoso entre personas de orígenes distintos. El miedo al relámpago fue uno de los motivos que impulsó la creciente devoción hacia Santa Bárbara en zonas rurales. Los campesinos buscaban protección ante tormentas que destruían cosechas y vidas, y la figura de Bárbara ofrecía esperanza. De igual modo, los Yoruba veían en Changó la personificación del rayo que trae orden y castigo justo. Ese miedo ancestral a la tormenta unió a ambos cultos en un lazo sorprendente y eficaz para la comunidad. Sin alterar hechos históricos, el sincretismo explica por qué dos símbolos de culturas diferentes comparten funciones tan similares. Y esa coincidencia se mantiene viva en celebraciones contemporáneas que honran a uno y otro sin conflicto. La muerte de Dioscoro fulminado se convirtió en uno de los relatos más potentes dentro del cristianismo popular. Ese episodio, leído hoy, resuena también dentro de la lógica simbólica yoruba, donde la justicia del rayo es incuestionable. En ambos contextos, la descarga divina aparece como acto de restitución frente a un crimen cometido. Esa convergencia narrativa fortaleció el vínculo cultural entre Santa Bárbara y Changó durante generaciones. No porque sus historias se mezclaran, sino porque las emociones humanas ante la tormenta son universales. Y es en ese terreno donde el sincretismo crece sin necesidad de alterar la verdad histórica. En algunas comunidades caribeñas, la celebración del 4 de diciembre une rezos cristianos con tambores dedicados a Changó. La gente honra a la mártir y a la orilla como expresiones distintas de la misma fuerza protectora del rayo. Las imágenes procesionales a veces llevan colores que evocan a ambos, sin borrar sus diferencias doctrinales. Este fenómeno refleja la capacidad humana de integrar símbolos sin destruir su origen, ni negar su historia. Bárbara permanece mártir cristiana. Changó permanece Orusha Yoruba. Juntos representan protección y fuego espiritual, y ese doble culto se convirtió en uno de los sincretismos más visibles del continente americano. En la devoción afrocaribeña, el rayo no es solo destrucción, sino equilibrio del mundo y voz de justicia. En la historia cristiana, la muerte del padre de Bárbara también es leída como acto de justicia clara y definitiva. Ambas ideas encajan sin contradicción, permitiendo que la figura de la santa sea adoptada en marcos espirituales distintos. Este tipo de unión simbólica explica por qué el sincretismo no requiere cambiar fechas ni eventos documentados. El fuego y la luz se convierten en puentes entre creencias más que en elementos exclusivos de una sola tradición. Por eso el vínculo con Changó puede añadirse sin modificar la esencia de la historia cristiana. En muchos templos católicos, las imágenes de Bárbara la muestran con una espada y una torre iluminada por el cielo. En los altares de santería, Changó aparece con colores similares y símbolos igualmente orientados al poder del rayo. Los creyentes identificaron estas coincidencias visuales y las usaron para conectar ambas devociones sin mezclarlas doctrinalmente. Así, la identidad de Bárbara no se diluye, sino que se proyecta en un contexto cultural más amplio. La torre representa elevación, la espada representa justicia y el rayo representa intervención suprema. Todo esto resuena también dentro del universo yoruba, haciendo que el vínculo sea inevitablemente fuerte. La tradición cristiana subraya que Bárbara murió por su fe,
defendiendo su creencia en un único Dios verdadero. La tradición yoruba afirma que Changó reina sobre tormentas y batallas, protegiendo a quienes enfrentan desafíos extremos. Los devotos vieron en ambos una autoridad celestial sobre el miedo más antiguo. El estruendo del rayo. Ese temor colectivo dio forma a ritos que combinan plegarias, bailes, rezos y ofrendas sin alterar ninguna historia oficial. Las dos figuras permanecen intactas, pero sus símbolos convergen en el imaginario popular. Y en esa convergencia, la fuerza espiritual alcanza dimensiones que trascienden continentes. La Torre de Bárbara puede interpretarse también como un espacio de resistencia interna frente a presiones externas. En la tradición afrodescendiente, la resistencia espiritual ha sido un eje fundamental para sobrevivir injusticias históricas. Así, la historia de la joven romana encuentra eco en la memoria colectiva de pueblos que lucharon por preservar su identidad. Los devotos de Changó vieron en Bárbara a una figura que también se mantiene firme bajo golpes y amenazas. Ese paralelo emocional explica por qué la adoptaron como símbolo, sin caer en contradicciones, y esta relación se volvió testimonio de supervivencia y coraje en mundos distintos. El sincretismo también explica por qué en América, especialmente en el Caribe, su imagen se volvió una de las más veneradas. En una sola figura podían honrar a la mártir cristiana y a la orilla del rayo, sin entrar en conflicto con ninguna autoridad. Así se mezclaron procesiones, tambores, letanías y danzas que coexistieron, sin borrar los orígenes de cada creencia. La historia de Bárbara permaneció intacta, pero adquirió nueva vida en culturas que reinterpretaron el símbolo del fuego. Ese fenómeno es un ejemplo de cómo las tradiciones pueden sobrevivir a la violencia histórica sin desaparecer, y la figura resultante conserva una profundidad que atrae a creyentes y curiosos por igual. En la actualidad, muchos celebran a Santa Bárbara con misas y ofrendas, mientras otros celebran a Changó con ritmos y danzas. Para algunas comunidades, ambas prácticas ocurren el mismo día y se consideran actos diferentes hacia fuerzas complementarias. Esto demuestra que el sincretismo no destruye la historia, sino que la multiplica en significados y usos culturales. Bárbara sigue siendo la joven de la torre que desafió a su padre y vio caer un rayo justiciero. Changó sigue siendo el señor del trueno que rige el equilibrio entre destrucción y protección, y en el punto donde ambos se cruzan, la tormenta se convierte en lenguaje universal. Así, cuando contás la historia de Santa Bárbara, podés añadir el vínculo con Changó sin alterar ningún hecho histórico. Solo mostrás cómo las culturas aprovecharon símbolos comunes para expresar su necesidad de protección y justicia. La mártir cristiana y el oricha yoruba no se fusionan, pero caminan juntos en la memoria colectiva de millones. La torre, la ventana, la espada y el rayo brillan como elementos que hablan a múltiples tradiciones, y en cada una de ellas, Bárbara y Changó representan la luz que irrumpe en la tormenta y transforma aquello que toca. Esa doble lectura convierte su historia en una de las más potentes para narrar en el mundo donde los susurros perduran. Y si deseas seguir explorando esos ecos que nunca mueren, quédate en Susurros del Mundo Oscuro. Dark World Whispers.